sale mucho más, o arroz o maíz, sale mucho más costoso que hace un año. Y la familia que no tiene los ingresos suficientes, que es la mayoría de la población colombiana, al llegar al supermercado encuentra que tiene que hacer menos mercado, menos yuca, si acaso carne, y quizás no carne, si acaso algunos tubérculos, que hay que comer menos. Y de ahí la famosa estadística de Barranquilla que decía que de 10 barranquilleros 7 no comían. Y a esa que le llaman la ciudad del progreso, con candidato presidencial a bordo, por ejemplo, le dicen progreso al ladrillo, al edificio, y no a la alimentación de la gente, porque la gente literalmente se está muriendo de hambre en sus capas más populares. Lo mismo sucede en Sincelejo, lo mismo sucede en San Marcos, de donde acabamos de llegar. Lo mismo sucede en toda Colombia, en unas regiones más que en otras. Colombia se convirtió en la Colombia del hambre, y las ciudades de Colombia se convirtieron en las ciudades del hambre. Ese es el efecto, no del virus, sino de una gestión absolutamente incapaz, que no solamente muestra incapacidad cuando se trata de solucionarle los problemas a la gente del común, sino que muestra muchísima capacidad cuando se trata de solucionarle los problemas a la gente del poder. Porque lo que ha sucedido, ni más ni menos, es que en medio del virus se hizo lo que no se hizo en ninguna otra nación del mundo. Se dedicó el recurso público no a llevarle la comida a la gente en la casa encerrada, no a salvar la pequeña empresa que se estaba quebrando en virtud de las cuarentenas y salvar, por tanto, los puestos de trabajo, sino que se llevó el dinero fue hacia los 5 grandes banqueros que se llenaron de utilidades. Se llevó el dinero fue hacia las 1000 más grandes empresas de Colombia que no responden por los puestos de trabajo, y dejaron abandonada a la sociedad colombiana. La dejaron prácticamente a su libre decisión entre morirse y quizás no morirse. Hasta los muertos del COVID, la mayoría murieron fue en un piso de un hospital o en sus propias casas, porque el sistema de salud construido para ser negociados no funcionó para salvarle la vida a la sociedad colombiana. Se queda sin derechos mientras unos pocos, aprovechándose del presupuesto público, concentra toda la riqueza. Ese régimen es el régimen de la corrupción. Es el régimen al cual yo los y las invito a derrocar. El régimen de corrupción ya mostró todo lo que puede dar. No da sino hambre. Salen sus hijos de la casa, no les da temor cuando salen de la casa. ¿Cuánta gente al caminar por una acera no siente temor de que le van a robar, o quizás por robarlo lo van a asesinar? Se nos han llenado las calles, los sitios públicos de las ciudades de Colombia de miedo porque la inseguridad, decimos en la prensa, se creció en Colombia. Esa inseguridad que nos da miedo y temor no es más sino el producto del hambre. Es el hambre el que ha producido el que se esté robando más, el que nos estemos autodestruyendo. No hay ningún factor que pueda ayudar más a autodestruir una nación, una sociedad, que el hambre. Y ese hambre no es el producto de que se nos acabaron las tierras, no es porque se nos acabó el agua, no es porque nos volvimos un desierto, no es porque se nos olvidó, hijos del surco, hijos del asadón, hijos del sol, se nos olvidó de pronto cómo cultivar la tierra, no. Este hambre es culpa del régimen de corrupción de Colombia. Ese régimen
que ustedes pueden retratar en las últimas grabaciones que han salido entre Aida y Julio Gerlain, que tiene detrás entre bastidores a un candidato presidencial como Alex, que viene aquí a decirle a los candidatos políticos: oiga, yo le financio con Serfinanzas la campaña. Ese régimen que se mostró desnudo gracias a la denuncia de la senadora Aida Merlano, que nos mostró un episodio que yo le he pedido a Gustavo Bolívar haga una novela, porque sería la novela de Romeo y Julieta a la colombiana, muy a la colombiana. Shakespeare II podría ser Bolívar el que encabeza la lista del pacto histórico. Esas grabaciones y esa confesión de Aida Merlano nos muestra lo que es la política en Colombia, nos muestra lo que es el régimen de corrupción en el Caribe. Hoy una mujer que vote por uno de esos individuos tendría que literalmente, prácticamente, silenciar sus propios pensamientos y sentimientos, porque lo que tenemos allí reflejado, y de ahí el Romeo y la Julieta, es un romance que uno diría: oiga, esos hombres sí aman, porque le entregan a la señora 18.000 millones de pesos, solitario por ahí, sin hijos, porque ¿de dónde saca uno 18.000 millones de pesos? Le entregan en Serfinanzas, en la banca, me endeudé, dice Julio, te entregué 12.000 aquí, 6.000 allá. ¿Y para qué? Para comprar votos. Dice Aida, para comprar votos. Donde compraba votos era en Casablanca, no sé cuál será ese sitio en Barranquilla. Ustedes saben cuáles son los sitios en Sincelejo. Comprar votos con 18.000 millones de pesos, que si uno hace las cuentas, a 50.000 pesos el voto, pues 1.000 salen 50 millones, 10.000 salen 500 millones, 100.000, que es lo que se necesita, cuesta 5.000 millones. Pero como el que compra el voto en el barrio se echa un billete al bolsillo, pues necesitan 10.000, porque la mitad se lo roban al ladrón. Y como hay gente que se coge el billetico y vota por Petro, entonces hay que multiplicar por más, y entonces terminan necesitando 18.000 millones de pesos para comprar los votos de una curul. Ahí salió el señor Laureano Acuña diciendo, como dijo: hermano, necesitamos 70.000 votos, cómprelos. Como si la gente fueran vacas, como si la gente fueran marranos, como si la gente fuera caregato, dije en San Marcos, como si la gente fuera un rebaño. Están acostumbrados a construir su régimen de corrupción sobre la base de comprar el voto de los pobres. Esa plata no la regalan. Y ahí empieza la triste historia de Romeo y Julieta. Romeo le entrega 18.000 millones de pesos a su amada para comprar votos, para hacerse elegir el príncipe. Pero la amada, una vez elegida en la curul, apenas tiene que ir a hablar con el rey para que se consiga un contrato que le pueda devolver con creces el regalo que le entregó su Romeo. Y adivinen cómo se llama el rey: Duque 19. Duque 19 es el que entrega los contratos, se lo entrega a los congresistas. ¿A cambio de qué? Aida, vótame estas leyes, y yo te doy el contrato, por ejemplo, del aeropuerto de Barranquilla. ¿Quiénes son los que tienen el contrato del aeropuerto de Barranquilla, Alex? Bueno, los Gerlain.
La Aída Merlano, que creo que no es de los Merlanos de aquí, creo que no, porque Aída Merlano era pobre. Los Merlanos de aquí son ricos. Aída consigue los contratos y con eso se le devuelve la plata con creces al que le dio la plata para comprar votos. Pero esos contratos, ¿qué son? Esos contratos son la comida que deberían recibir los niños en los colegios y que entonces se entregan de mala calidad para sacarle la ganancia. Esos contratos son la posibilidad de privatizar, por ejemplo, el hospital de Corozal para hacer un negocio ahí de uno de los Garcías, de los malos. Esos contratos son para poner una carretera, por ejemplo, entre Tolú y San Antero y ponerle un peaje que le pertenece a un político y de ahí sacan el billete, se tiran completamente la articulación entre dos regiones que siempre fueron hermanas, las del Golfo de Morrosquillo para un lado y las del Golfo de Morrosquillo para el otro. Esos contratos tienen que ver con las carreteras doble calzadas que entonces no se entregan. Esos contratos tienen que ver con robarse el erario público. El que pierde en ese cuento de Romeo y Julieta a la colombiana es el pueblo colombiano. Y entonces tenemos como un escorpión que se come a sí mismo, porque el pobre ha vendido el voto y ha elegido un ladrón, ha elegido un asesino. Y ese ladrón con poder, ese asesino con poder, entonces se le roba el presupuesto que era para la educación de su hijo. Se le roba la comida, se le roba sus derechos. Y si eligió un asesino, ese asesino produce un genocidio en el cual hasta el mismo votante o sus hijos termina asesinado. Porque esta historia de Romeo y Julieta no es romántica. Romeo, ante el hecho de que cogieron presa a Julieta y que Julieta podía hablar y condenarlo entonces a la justicia, decide hacer escapar a Julieta de la cárcel y matarla en el camino. Mire ese Romeo como amaba. Yo no entiendo ¿cómo no hay un movimiento femenino hoy en toda Colombia mostrando lo que significa eso? Utilizar a una mujer que era humilde, porque lo era, para hacer un crimen que es comprar el voto, para cimentar un régimen de corrupción. Y cuando se da cuenta que es ella la perjudicada y trata de confesar, entonces intentan asesinarla el amante. El amante busca matarla, la libera de la cárcel, todos lo vimos por televisión, y los que la cogen, la violan, la van a matar, ella queda embarazada del violador. Mire toda esta cadena de crímenes dantescos contra la mujer en primer lugar, y ella logra escaparse y se va al país vecino y allí aborta. Y allí confiesa ante la Corte Suprema de Colombia. El amante o uno de los amantes dice, como está hablando en el país de Maduro, entonces no es cierto. Y le dice mentirosa a quien le decía mi amor en la cama. Y esa es la política de Colombia. Y el problema no es el amor, porque si fuera el amor hasta yo les aplaudía. Me echó la culpa el tipo. Dije, pero yo no, ni siquiera le presenté a Aída, ¿cómo voy a tener yo la culpa? No la conozco. Pero si fuera el amor, ese no sería el problema. El problema es la corrupción, el asesinato, la violación de una mujer, la obligatoriedad de llevarla hasta el aborto y al final el uso dantesco del dinero que es del pueblo colombiano. Porque si eso pasa con una curul del Senado, y ellos para hacer leyes necesitan 53 en el Senado y 86 en la Cámara de Representantes, traten de hacer la cuenta en una calculadora en el celular. ¿Cuánta plata entonces necesitan? Si para uno usaron 18.000,
¿Cuánto se necesita para 53 en el Senado y 86 en la Cámara? Billones de pesos del pueblo. Y entonces el votante que vende el voto está haciendo el peor negocio de su existencia, porque por 50,000 pesos, con el cual va a un mercado de estos con los alimentos ya encarecidos a tratar de sobrevivir un día, ha hecho elegir esta mafia de la política que literalmente le va a quitar el resto de sus días. Está cambiando vida por 50,000 pesos. Ni el Señor en la Biblia se llamaba, ¿cómo se llamaba? El del plato de lentejas, Catalina. Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Aquí estamos haciendo peor. Estamos vendiendo la vida por 50,000 pesos, que más o menos hoy equivale a un plato de lentejas. El régimen de corrupción de Colombia se sustenta, se perpetúa, acaba la nación, acaba la vida en Colombia, nos condena al hambre, nos condena a la ignorancia, nos condena a la desigualdad social sobre la base de un hecho simple: pobres y gente necesitada que vende el voto. El pacto de parte de la sociedad aquí de Sincelejo, del Caribe colombiano, es no vender el voto. ¿Cómo se derroca ese régimen corrupto y asesino? No vendiendo el voto. Simple, es fácil. Solo es sacrificar 50,000 pesos o cogérselos, pero votar por Petro. Se derrumba el régimen de corrupción si no se vende el voto. Y hay que decírselo allá al amigo y a la amiga del barrio, allá al joven, allá a la señora que no ha venido por aquí a escuchar, a la mayoría, a todo el mundo. Hay que decirle: no vendas el voto, vota a conciencia, la conciencia pública, lo que te diga el corazón, lo que te indique el cerebro, el instinto si es necesario. Puedes que te equivoques, pero no vendas el voto, porque vas a elegir el ladrón y el asesino de tu propio hijo. Ahora, si no se vota por ellos, ¿por quién votar? Ese 13 de marzo que ya se acerca, yo les invito a pedir el tarjetón de la consulta presidencial del pacto histórico. Hay que pedirlo. Y ahí donde está mi cara, tachado. Diga: este Petro me cae muy mal. Márqueme la cara. O este Petro me gusta. Márqueme la cara. Si somos millones, si picamos en punta, si le ganamos a todos esos candidatos, uno de los cuales era un Romeo de la historia, y estamos en el primer lugar después del 13 de marzo, yo puedo garantizarles que ganamos la presidencia de Colombia en la primera vuelta presidencial. Pero paralelamente a votar por Petro en la consulta y volverme el candidato oficial del pacto histórico, yo les invito a cambiar el Congreso de la República, a cambiar el sitio, la gente que hace las leyes de Colombia. Si queremos cambiar a Colombia, hay que cambiar a quienes hacen las leyes, es fundamental. Si ustedes toman la decisión de votar por Petro aquí, pero votar por el politiquero de la ciudad acá, porque es mi paisano o porque me dio una plata, ese paisano va a matar a Petro.
va a matar a Petro, va a impedir que se hagan los cambios. Aquí hay que tomar una decisión: votar Petro y cambiar el Congreso de Colombia. Votar Petro y votar por el pacto histórico. Aquí hay una delegación de esas listas. Vamos a ver si ya llegó Carlos. Vamos allá. ¿Estás en cuál puesto? Palmiro. Entonces mira, te lo voy a presentar porque muchos no lo conocen y ahora explicaremos. Aquí está Pedro Flores, número 9 en la lista al Senado. Él, de acuerdo a las encuestas, va a ser senador. Nació en Sincelejo. No sé si quieras. Un saludo especial a todos mis paisanos cincelejanos y sucreños. Mi nombre es Pedro Flores y hoy hago parte de la lista al Senado por el pacto histórico, y quiero decirle a nuestro presidente un dato importantísimo. Presidente, hoy el departamento de Sucre tiene la oportunidad histórica, ojo, de tener 3 senadores de la República. Hoy Catalina Pérez está en la posición número 22, lo que la hace elegible. Alex Flores está en la posición número 11, lo que lo hace elegible. Y quien les habla, Pedro Flores, está en la posición número 9, elegible. Pero depende de todos nosotros. Así que el 13 de marzo renovemos el Congreso de la República. Ya presentó Pedro. Pedro Flores no es hermano de Alex Flores, sino que ambos son de la región. Con Catalina, que es vieja dirigente, vieja, no tan vieja, relativamente joven dirigente campesina del departamento. Son quizás, si nos va bien, que creo que sí, los senadores del departamento de Sucre. Fíjense ustedes que mientras aquí las emisoras y el diálogo político en la ciudad dicen, no, es que los Guerras, es que no sé qué, es que Yair Acuña, es que si sé cuándo, resulta que estos sí van a ser nuestros senadores por Sucre. Hay 3 elegibles en la lista cerrada del pacto histórico al Senado. Indígena de Coveñas, Cabildo Zenú. Está Carlos Zuleta, empresario, y está Valmiro. Usted fue maestro, ¿cierto? Es maestro de maestros. Campesinas, indígenas, empresarios de la producción, maestros. Aquí una dirigencia que no se ha robado un peso. Que pueden decirlo de frente. Jamás se han robado un peso. Y es gente del pueblo, que para qué queremos que se elija. Y aquí la gracia del cambio. ¿Para qué hacer este proceso de derrocar el régimen de la corrupción, de no vender el voto, de hacer a Petro presidente y de cambiar a quienes hacen las leyes de unos mafiosos corruptos por unas personas genuinamente del pueblo? Porque ellos, Aida lo iba a hacer, hacen leyes a cambio del dinero. Necesitan el dinero porque ¿cómo entonces devuelven la plata con que compraron los votos? Necesitan venderse ellos mismos, venderse ellas mismas. ¿Y se venden a quién? Al poder, a los poderosos. Las privadas que en el fondo, cuando uno esculca quiénes son,
encuentra los mismos políticos de siempre. Son los mismos políticos corruptos que se han quedado con las empresas de servicios públicos de la gente. Los dueños de la energía eléctrica del Caribe, que eran antes los españoles y ahora son otros, pues son los socios de Char. Son los socios de Char, el dueño de la Olímpica. Decía Enrique Peñalosa, ahora en un trino, en una emisora, decía: es que la fiscalía no ha encontrado ninguna evidencia contra Char. Pero si es que la fiscalía es de Char. Mucho, no voy a decir, no me gusta decir groserías, pero mucho. Si le entregaron desde Néstor Humberto Martínez la fiscalía a Cambio Radical en sus dos versiones en ese momento, el de Germán Vargas Lleras, cuyo financiador económico era Alberto Ríos, y a Alejandro Char. Pues obvio que la fiscalía no investiga a Alejandro Char, porque es de Alejandro Char. Por eso hay una impunidad frente a la corrupción en Colombia. ¿Quién es el dueño de la energía eléctrica en estas tierras? Sobre todo del río Magdalena hacia el oriente. Pues Alberto Ríos. ¿Y quién hizo eso? Alejandro Char. Y es así como ordeñan, porque entonces ¿quiénes pagan las tarifas de energía eléctrica? Ustedes. Así ordeñan el bolsillo de los colombianos. Así se devuelven no solamente los recursos con que compran al elector, sino que se vuelven hiper multimillonarios, con propiedades en el extranjero y en paraísos fiscales, donde no pagan ni siquiera impuestos al Estado de Colombia. Esas leyes las hacen ellos. Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente.